que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, ya saben ustedes que si dejamos de estar juntos no somos más este montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes de 14 a 16, aquí en la M530. Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Tenemos para proponerles un intercambio de imaginación. Eve Bonafini decía, si lo pensamos un poco, al fin y al cabo de las cosas, la radio es una experiencia que nos funciona en los teatros de la mente. Y entonces nosotros estamos dispuestos a jugar el juego de un programa que se convierte en un viaje. Proponemos un viaje con este Mirage, el avión que suena en la cortina de nuestro programa. Nos gusta tanto la cortina que a veces la prolongamos. Y cuando pretendemos viajar en la radio, no lo hacemos para apartarnos del centro de la escena, para escapar de ella, sino para poder mirar las cosas desde otro punto de vista. Al fin y al cabo, en la vida, muchas veces las cosas son según desde dónde se las miran. Así que si ustedes están dispuestos a hacerlo, si ajustan sus cinturones imaginarios en el país de los perpetuos ajustes, nosotros también. Y en este primer programa del mes de abril, con lo que viene en lo simbólico, en el cuarto mes del año en la historia argentina, sobre todo a partir de 1982, vamos a comenzar por la historia de uno de los músicos argentinos más importantes en el mundo de todos los tiempos. Un músico que nació en Rosario y que en la escena de la música argentina de jazz en los años 50 y 60 era un personaje raro. Un personaje noctámbulo, amante de la oscuridad y de los rincones, que hablaba poco y casi nada, pero tocaba de una manera diferente. Era el hermano menor de otro músico famoso. El otro músico famoso también había venido de Rosario a hacerse la América en la escena del Buenos Aires de entonces. Un día como hoy, hace 9 años, moriría Leandro el Gato Barbieri. Un día como mañana, el 2 de abril, Leandro el Gato Barbieri, que se ganó ese apodo justamente por sus costumbres noctámbulas, su rara timidez, su modo de expresarse tocando el saxo. Llegó a ser una estrella internacional muy importante a partir de los años 70, pero con una característica, el repertorio argentino con que asumió la vanguardia del jazz. Podríamos pensar que utilizó el éxito mundial que devino de la banda de sonido de la película de Bernardo Bertolucci, El último tango en París, para hacer explotar en los oídos del público mundial de jazz un repertorio completamente tercermundista. Claro que hay un Gato Barbieri hipercomercial, que con el sonido tan característico el de su saxo, grabó otro repertorio vinculado al jazz comercial. Pero continuando con alguna de las ideas que le venían de su militancia política en la Argentina, una militancia en la izquierda, imaginó y consiguió un sonido completamente a tono con sus inquietudes revolucionarias. Para tocar así El Arriero, famosa canción de Atahualpa Yupanqui, necesitó también el apoyo de una playa de músicos argentinos que en distintas etapas se prendieron a esta aventura. El Gato, viviendo ya en Italia, fue primero una figura de la vanguardia del jazz de Europa. En eras en que la música del mundo y también una parte de la política del mundo estaba en erupción.
Y a partir de la elección del italiano Bernardo Bertolucci, de su productor, de que fuera su música y no la de Astor Piazzolla, como se había pensado, la identificación de el mega éxito Último Tango en París, Gato Barbieri tuvo la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y vivir en Nueva York. Es decir, un músico argentino que apenas sí pudo hacer carrera en la Argentina y que se fue bastante malquistado con el país y que volvió poquito y no siempre de buen humor, ¿eh? Pudiera impactar en la meca del jazz, en el lugar en que el jazz flota en el aire, se convirtió en una especie de hazaña. Es decir, que un saxofonista de América del Sur se convirtiera en una estrella del jazz neoyorquino constituye una excepción. Y que además lo hiciera con este repertorio tan connotado. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotras, de nosotros, las vaquitas son ajenas. Está claro que este era en su momento un músico de una vanguardia, pero no una patrulla perdida, sino una vanguardia iluminada. No iba a decir a los gritos que admiraba al Che Guevara, lo admiraba. Y entonces, como otros músicos de esa misma escena, estaba dispuesto a trasladar al lenguaje de la música casi siempre instrumental algunas ideas revolucionarias. A veces la aceptación de un género tiene que ver con una actitud. El rock no es un ritmo, es una actitud. La vanguardia jazzística no es una forma, sino una actitud. Ese sonido del saxo desangrándose, exigiendo de los oídos de aquellos que conforman el público también un esfuerzo. Eso que parece al punto de un quiebre. Significaba una contraseña al mismo público que, escuchando a Jimi Hendrix, pensaba que ahí había una variación del orden de lo lógico, una ruptura de los límites. Gato Barbieri tuvo momentos de explosión muy importantes y también momentos de depresión largos y prolongados. De hecho, pasó una parte importante de su tiempo final sin grabar.
viviendo encerrado en un departamento en Nueva York, viudo, triste, solitario y al final recibiendo los halagos y los premios por una obra que ya estaba. Pero como Lalo Schifrin, el ejemplo de su vida demostró que aquí en el sur había un montón de músicos de una escena que estaban al nivel de los grandes de la historia del jazz. Esto decía él sobre su estética. Yo soy un músico de jazz, ¿no? Pero los componentes que uso, ya sea rítmico, ya sea los temas que yo toco son latinos. Entonces, digamos, hay un 70% de latino y un 30% de jazz. Digamos, es más verso el sur. Los combino en base a los colores de América Latina, a las emociones, a los ritmos que son distintos y a una serie de cosas que suceden en Latinoamérica que solamente lo sé yo en el sentido cuando toco, ¿no? Entonces todos esos elementos yo los introduzco en mi música y hago que sea una música hay veces dura, hay veces caótica, hay veces fuerte, hay veces melódica. Tiene todas esas componentes que tiene la música latinoamericana. Las veces que volvió, primero después del retorno de la democracia con el triunfo de Cámpora en 1973, después en los años 90, Gato que había luchado toda su vida con una tartamudez importante, se encontraba con la cultura argentina, pero seguía arrastrando aquellos problemas del pasado en que no fue reconocido. Es decir, amaba a la Argentina, pero tenía un problema de falta de ida y vuelta con una parte importante de la sociedad. Y sin embargo, tocando en el primer nivel de los festivales internacionales de jazz, de los principales clubes, estadios y teatros del mundo, su obra destilaba amor por el país. Uno podría decir que por el país y por el continente, porque tenía el mismo tuteo con la música de Brasil, por ejemplo. Pero cualquiera que escuchara comprendía. Ahí había un saxofonista argentino de vanguardia, influyendo a generaciones y generaciones de músicos por venir, demostrando que además de ser una actitud, el jazz es un lenguaje universal, una forma de tocar ritmos y músicas de orígenes muy diferentes en lo hipotético. Durante mucho tiempo los músicos del mundo quisieron tocar jazz como los músicos neoyorquinos. Tocar bien el género significaba parecer estadounidense. Sigue ocurriendo, ¿eh?
Y tocar Merceditas, un clásico de la música del litoral argentino, podía parecer una cosa exótica, mirada desde la lógica del primer mundo, y para nada exótica si se sabe que el Gato nació y creció en la escena musical de Rosario. A los muy interesados en la historia, el periodista argentino Sergio Pujol les ofrece una biografía muy completa de Gato Barbieri, donde están las idas y venidas de su historia. Cómo fue Italia, donde encontró su primera identidad musical. Cómo se montó al éxito y supo cabalgar sobre él para alternar la música más explorativa, más ideológica, con los éxitos comerciales y las giras con artistas de otras disciplinas. Por ejemplo, Carlos Santana, el excepcional guitarrista estadounidense de origen mexicano. El saxofonista argentino Bernardo Baraj plantea desde hace mucho tiempo conciertos, esta semana habrá uno, de homenaje a Gato Barbieri. Que curiosamente no consisten en tocar temas del Gato Barbieri que casi no compuso, sino tocar al estilo del Gato Barbieri temas que él iluminó por siempre. Al final de su vida, un emprendimiento del baterista argentino Néstor Astarita, en complicidad con otros músicos argentinos, llevó a Gato a grabar en Nueva York y de manera muy casera su último disco. Rompía así un largo silencio, lleno de resonancias. Había enviudado, su salud se había deteriorado, no quería tocar, no tenía ganas. Le llovían los premios, las invitaciones y prácticamente no aceptaba. Pero aquel Gato se dio, si se quiere, un lujo. Era futbolero e hincha de News Old Boys y le pidieron si fuese tan amable en aquella estadía en Nueva York de grabar algo para el club de sus amores. Grabó el himno de News. Del deporte sos la gloria, prestigiosa institución, tu brillante trayectoria hoy festeja tu legión. Por eso soy de News Old Boys, porque brilló pasión y sentó con hidalguía. Estamos compartiendo en el streaming de la radio una foto de esta grabación. El streaming de la M530 en el canal de YouTube. Y a lo mejor sirve para iluminar otros aspectos de esta personalidad concentrada, por momentos retorcida en su propio empeño. A la que pocas veces se le ve el espíritu juguetón, que también campeaba. Con gallarda bizarría, firme ocupas el sitial, empinada jerarquía en el fútbol nacional. Con el alma lo aplaudimos a tu más hermoso gol. Lo hiciste a los rosarinos en la red del corazón. Por eso soy de News Old Boys,
No tenemos tan claro si cuando Rosario enumera la enorme cantidad de figuras que, surgiendo de su lógica, han hecho obras de carácter trascendente, el Gato Barbieri figura entre los predilectos. Pero si no fuese así, estaría cometiéndose una de las tantas injusticias que rodearon en la Argentina su impresionante trayectoria. Esta grabación es de 2011, el gato se fue de este mundo el 2 de abril de 2016. Y una cosa más sobre los desafíos. En el jazz existe la posibilidad de tocar baladas románticas, o tocar como baladas románticas clásicos que todo el mundo conoce, y con eso satisfacer oídos de clase media acomodada, obtener muchos beneficios por los derechos de reproducción, que la música de jazz suene en sitios en que la música de jazz suele no sonar. Este es el gato haciendo El día que me quieras. Y a ningún sello discográfico, ningún empresario, a nadie que mire el lado del negocio le gustan temas de 12 minutos, improvisaciones larguísimas, que los músicos ejercen la libertad de ser ellos mismos. Como buen equilibrista, como buen gato nocturno, Barbieri se las arregló para hacer a lo largo de su carrera ambas cosas: conceder a los que querían música tranquila, baladas elegantes, el sonido romántico del saxo, y al mismo tiempo darse el gusto personal y con eso inscribirse en la historia de ser un vanguardista. Eso sí, un vanguardista latinoamericano.